de los conocimientos que vamos a ir conversando durante la sesión. Entiendo que la sesión es de 1 hora, tal vez nos pasemos unos 10, 15 minutitos más para un tema de espacios de consulta. Ya nos lo explicó aquí el compañero, la dinámica de la presentación. La idea es ir viendo pues la presentación poco a poco, y tenemos herramientas como es el chat y al final un espacio de consultas para que podamos ahí compartir no solamente pues eventuales consultas, sino también comentarios que puedan ser pues muy importantes, ¿no? Para el enriquecimiento de todos. De igual forma, no tendría ningún problema si en el intermedio de la presentación pues alguien ahí hace alguna intervención. No hay ningún problema con ello. Y bueno, ya me presentaron, ya más o menos saben quién soy. El tema de hoy es un tema bien interesante, es un tema que no es un tema nuevo, no desconocemos del tema, es prácticamente un temita que vemos todos los años, porque pues tiene que ver con impuestos, ¿no? Está relacionado a la conciliación tributaria, que básicamente es la conciliación entre la base financiera, la base contable, ¿verdad? Y las reglas tributarias. Y vamos a hablar esto con base a lo que establece la NIC 12, la Norma Internacional de Contabilidad 12, impuesto a las ganancias, y la resolución número 29 del 2018 de la Dirección General de Tributación, que igual probablemente muchos estamos familiarizados con ese tema. Para iniciar, me parece que siempre es importante cuando hablamos de una norma, recordemos que las normas son como la Biblia para los cristianos. En este caso, las normas son nuestra Biblia, son nuestra materia prima. Recuerdo el jueves pasado que don Arturo daba la charla de estados financieros para bancos, y él hablaba de que a veces escuchaba algunos casitos de gente que tal vez le decía que creía que no le aplicaba las NIC, ¿verdad? O las NIF, que no tenía que hacer estados financieros en normas. Bueno, resulta que acontece que todos estamos obligados a estar en normas, ¿verdad? Y las normas, pues para algunos es un tema que nos apasiona mucho, y siempre en el estudio uno debe empezar con los conceptos, ¿verdad? Porque la norma, pues tiene un marco conceptual, tiene una teoría, pero siempre hay que llevarla a la práctica. Pero en el orden, ¿verdad? Siempre uno debería empezar por la teoría. Entonces vamos a ver, esperaría de una forma un poco rápida, ¿verdad? La teoría que les traigo, porque también, como el tema se presta, hay un par de casitos prácticos que vamos a ver al final, si nos da tiempo, ¿verdad? Entonces me gustaría tener ese tiempito valioso para poder ver esos casitos, porque como les digo, este tema se presta para hacer casos prácticos. Bien, marco conceptual de la NIC 12, impuesto a las ganancias. Bueno, la norma se llama impuesto a las ganancias. Nosotros, pues aquí en Costa Rica lo conocemos más como impuesto sobre la renta, por la ley 7092, y más allá de impuesto sobre la renta, yo diría impuesto sobre la renta, cédula, impuesto a las utilidades, ¿verdad? Porque el impuesto sobre la renta, pues también abarca retenciones en la fuente, abarca rentas de capital, o sea, abarca retenciones por pagos hechos al exterior, y pues la cédula de impuesto a las utilidades es la que está en el alcance de la NIC 12. Entonces, si me oyen decir impuesto a las ganancias, pues nos referimos al impuesto sobre la renta o el impuesto a las ganancias, ¿verdad? Utilidades del que habla la norma. Como les decía, el tema que nos interesa acá es ver la conciliación fiscal, es ver cómo hacemos para poder contentarnos con el fisco sin tener que dejar de aplicar la norma, ¿verdad? Y esto me lleva a un temita bien importante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, probablemente sí, en sus carreras profesionales, que a veces uno llega donde algún cliente, tal vez los que nos dedicamos a la consultoría o en las empresas donde trabajamos, y uno pide estados financieros, ¿verdad? Y lamentablemente a veces a uno le dicen, bueno, ¿cuál juego quiere? ¿El del banco? ¿El de Hacienda? ¿O el interno?
¿verdad? Entonces, ahí uno se extraña de que alguien tenga 3 juegos o 3 estados financieros, cuando contable solamente hay uno y estado financiero solamente hay uno. Y es el que norma, ¿verdad? En las reglas internacionales, en los estándares internacionales. Eh, lo que pasa es que sabemos que en muchos de los casos, pues los resultados financieros o contables, pues no, como que no hacen mucha empatía con los fiscales, pues los fiscales dependen de cada legislación, la norma contable es internacional. Entonces, ahí es donde surge la conciliación fiscal, ¿verdad? La conciliación fiscal no es un estado financiero, es un entregable por aparte, es un Excelito, es un PDF, en donde hacemos los ajustes, ¿verdad? Para llevar el resultado financiero a el número o la utilidad o pérdida que vamos a declarar, ¿verdad? Entonces, esos son los dos primeros conceptos, ganancia contable y ganancia fiscal. Ganancia contable es la del estado de resultados y otros resultados integrales, ¿verdad? El estado de resultados que va conforme a normas, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta, ahí es donde estamos hablando de ganancia contable. Solamente existe una ganancia contable. No la ganancia contable del fisco, no la ganancia contable del banco, no la ganancia contable interna. Ganancia contable del estado de resultados, solamente una. La ganancia fiscal, esta es la que se determina en base a la ganancia contable, pero haciendo ajustes, ¿verdad?, de orden tributario para llegar a un resultado que sería la base imponible a efectos de declarar mis impuestos, ¿verdad? Esa es la ganancia fiscal. Ganancia contable más menos ajustes tributarios, y la ganancia contable es mi base para declarar impuestos. Por ende, nunca usted va a ver en un estado de resultados una ganancia fiscal. Sería un error, ¿no? Porque la ganancia fiscal es a efectos de la D101. La que usted va a ver en el estado de resultados es la ganancia contable. Listo. Gasto por impuesto a las ganancias. Ese es el nombre que trae la norma para el impuesto a las ganancias. Un gasto. Y ojo que como es gasto, tiene que ir en resultados, ¿verdad? El impuesto a las ganancias, ese gasto se va a componer de 2 elementos fundamentales que los vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero estaríamos hablando del impuesto corriente y el impuesto diferido. Entonces, cuando hablamos del gasto, siempre estamos hablando de los dos, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Y cuando hablamos del impuesto de renta, el gasto por impuesto de renta, pensamos solamente en el corriente, digamos, en la provisión de renta mensual, en el D101 anual. Y también cuando hablamos de gasto de impuesto de renta, hablamos del diferido, ¿verdad? Entonces, en ese concepto tenemos que abarcar los dos. Y del diferido, pues surgen 2 tipos, activos y pasivos por impuestos diferidos, que vamos a tener algunos ejemplos de cómo calcularlos, sobre qué calcularlos y cómo registrarlos, cómo se presentan en el estado financiero, ¿verdad? Activos y pasivos por impuestos diferidos. Diferencias permanentes y temporarias. Bueno, la norma solamente habla de las temporarias, pero comúnmente hemos escuchado también las permanentes. Diferencia. Obviamente aquí estamos hablando de la disparidad que existe entre la ganancia contable y la ganancia fiscal. Es decir, cuando una transacción, cuando una partida tenga una diferencia, o sea, que su monto no sea igual a efectos tributarios que yo tengo registrado en la contabilidad, eso es una diferencia. Lo que yo como contador debo hacer es determinar si es permanente o es temporal, porque dependiendo de la respuesta, así va a ser el registro contable y la afectación en el impuesto sobre la renta de este periodo y el periodo futuro, ¿ah? Que igual, un poquito más adelante vamos a entrar en cada uno de ellos. Y por último, base contable y base fiscal. Eh, Nada, pues el saldo contable contra el monto fiscal. O sea, un ejemplo, si yo tengo una provisión de bonos, ¿verdad? Yo, compañía transnacional, provisiono mes a mes unos bonos que van por performance, van por rendimiento, yo los entrego en junio de cada año, yo los pago en junio de cada año, pero va con base a salario, entonces yo lo voy provisionando mes a mes, ¿verdad? Entonces la base contable es ese bono, pero resulta que la base fiscal de ese bono en el año 1 es 0, porque no se lo puede deducir hasta que lo pague. Entonces en el año 1 usted ve que esa transacción, esa provisión, aunque usted la registra contablemente, llegó cierre fiscal, usted no pagó el bono, usted no se puede deducir esa provisión. Entonces la base fiscal, ¿qué es? 0, ¿verdad? Aunque la base contable sea diferente. Entonces ve que ahí se genera una diferencia. Y cuando la norma habla de base contable y base fiscal, también nos introduce un concepto bien interesante, que es algo que se hacía antes,
¿verdad? Y que ya la norma prohibió, y es el método con el cual yo calculo impuestos diferidos, ¿verdad? Antes nosotros calculábamos impuestos diferidos con base a resultados, ¿verdad? Que era el método de resultados, es decir, ir a ver partidas de gastos e ingresos. Hoy la norma lo prohíbe y nos lleva al método del balance, o sea, ver partidas de activos y pasivos, en algunos casos patrimonio, ¿verdad? Entonces, cuando yo calcule y cuando vea impuestos diferidos, nunca voy a irme al estado de resultados. O sea, si voy a calcular impuestos diferidos por activos fijos, por propiedad, planta y equipo, nunca voy a ir al gasto de depreciación registrado en el estado de resultados, sino ¿dónde voy a ir? Al valor en libros, que está registrado en el balance de situación, en el estado de situación financiera, ¿verdad? Porque voy con método de balance, no con método de resultados. Pero bueno, como les digo, los ejemplos serán un poquito más claros. El pilar de la norma, ya dije, impuesto a la ganancia se compone de dos, impuesto corriente e impuesto diferido. Esa es la fórmula mágica. Entonces, cuando el auditor llegue a su empresa, a donde su cliente, y le pregunte cuánto le da el impuesto a la ganancia o el impuesto de renta, tiene que tomar los dos. Sume el impuesto corriente, que el impuesto corriente es, para entenderlo un poco más fácil, el impuesto que yo le pago a Hacienda este año, ¿verdad? O el impuesto que puedo recuperar en este año, por eso es corriente, ¿verdad? Entonces, evidentemente, lo más fácil es entenderlo con la de 101. Lo que le dé el impuesto de renta en la de 101, ese es el impuesto corriente. El impuesto diferido, que es el otro componente, el impuesto a las ganancias, es el impuesto que se va a realizar, ya sea un beneficio o un perjuicio, es decir, un gasto o un ingreso, de una transacción que se está generando hoy, o sea, en el periodo corriente, pero que ese efecto impositivo, gasto-ingreso, a efectos fiscales se va a dar en otro periodo, ¿verdad? O sea, yo lo tiro para adelante. Entonces ya no me afecta solamente el periodo actual, como hace impuesto corriente, sino que me va a afectar siguientes periodos. Entonces la regla es esa, cuando me afecta siguientes periodos, futuros periodos, así lo dice la norma, estamos ante una partida que requiere un cálculo de impuestos sobre la renta diferido, ¿verdad? Y esta diapositiva lo dice más claro. Sé que no es bueno tener tal vez un poco de texto en una diapositiva, pero la definición que está en la norma es tan linda, ¿verdad? Es tan concisa y tan clara que, puña, vale la pena ponerla. Entonces ahí me disculpan si ven un poquito de texto en la presentación. Impuesto corriente, cantidad a pagar o recuperar, ¿verdad? Por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo actual. Entonces vamos despacio, cantidad a pagar o recuperar, o sea, un impuesto por pagar en el pasivo, ¿verdad? O un impuesto por cobrar o recuperar en el activo, por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal. Y ojo que dice ganancia o pérdida fiscal, no habla de ganancia contable. O sea que el impuesto corriente hay que determinarlo con base a la ganancia fiscal. Entonces, si usted viene y agarra la utilidad antes de impuestos y lo multiplica por el 30%, por el 20%, por el 10%, por la tarifa en que esté, dependiendo del nivel de ingreso, y eso, lo que usted reconoce como provisión de renta, está malo, está incorrecto, ¿verdad? Porque la norma le dice que el impuesto corriente tiene que determinarlo con base a la ganancia fiscal. Entonces ya dijimos que la ganancia fiscal se determina ganancia contable más menos ajustes tributarios. Entonces esa provisión fácil, tal vez, ¿verdad?, de tomar la utilidad de los resultados por el 30%, no estaría correcta. Le faltarían los ajustes fiscales. Y pues ojo que habla del periodo actual, ¿verdad? Que lo hemos dicho, que eso es clave. Impuesto corriente, periodo actual. Ahora, impuesto diferido. Lo mismo, cantidad de impuestos sobre ganancias a pagar o recuperar, o sea, pasivo o activo, pero ya no en el periodo actual, sino en el periodo futuro. Lo que les decía, en el momento en que una transacción le genere un movimiento en otro año, ya eso es diferido, ¿verdad? Porque me afecta a periodos futuros. Y en el impuesto diferido, pues igual, tengo pasivo y activo y la norma sí hace mucha diferencia entre ellos. Pasivo siempre vamos a hablar de diferencias temporales imponibles y el activo siempre vamos a hablar de diferencias temporales deducibles. A veces lo que a uno le cuesta un poco con esta norma, porque es una norma, digamos compleja, aunque sea de las que más se usan, tiende a ser un poco compleja,
Lo que a veces cuesta un poquillo es, mira, sí, ya sé que eso me va a afectar un periodo futuro. Sí, ya sé que eso genera impuesto diferido, pero se me confunde si es activo o si es activo o si es pasivo, ¿verdad? Se me confunde. No sé, porque es que a mí me hicieron un enredo y a veces de lo que nos recetan es la fórmula, ¿verdad? Que si está ante un activo cuya base financiera es mayor que la fiscal, entonces registro un pasivo, que si está ante un pasivo cuya base financiera es mayor, entonces un activo, se le hace un enredo a veces a uno, ¿verdad? Cuando pues yo me di cuenta que hay una forma más sencilla de aprenderse, ¿verdad? Y aquí va el secretico. Este, la forma más sencilla de aprendérselo es razonando, nada más. Piense en el efecto futuro de la transacción y eso le va a decir si es pasivo o es activo. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene claro que una transacción, un efecto, ¿Mm? Claro, siempre llega. sí, tal vez sí, tenemos los micrófonos en silencio. Gracias. Estaba en el ejemplo de que si usted identifica que una transacción tiene un efecto futuro, ¿verdad? Bueno, piense en el efecto. Eso le va a generar un aumento o una disminución en el impuesto. Y si es un aumento en el impuesto, entonces significa que voy a pagar más. Entonces es un pasivo, porque es una deuda. O sea, si ese impuesto A ver, lo que me genera es un aumento de impuesto en el futuro, estoy hablando de una deuda futuro, o sea, un pasivo. Pero si por el contrario yo estoy seguro que esa transacción lo que me va a generar es que yo me deduzca un gasto en el año 2, en el año 3, en el año 4, yo estaría hablando de un beneficio fiscal, ¿cierto? Porque es un gasto deducible en el futuro. Entonces, como eso me va a disminuir el impuesto, sería un activo, no un pasivo, ¿verdad? Entonces, analizando un poco el efecto que va a tener en el futuro esa transacción, yo puedo saber si es un pasivo o si es un activo y por ende, que voy a registrar. Entonces, no sé, pensemos en este ejemplo que les ponía de la provisión de bonos, que usted en un periodo fiscal de enero a diciembre empieza a registrar bonos en junio, ¿verdad? Y lo paga en julio del otro año. Entonces llega diciembre, vamos a diciembre del 2020, usted no ha pagado el bono, pero ya lo provisionó, ¿sí? Entonces, en su declaración de renta del 20, del periodo fiscal 20, usted ese gasto está en la contabilidad que le está afectando su ganancia contable, usted lo va a considerar como un gasto no deducible, correcto, porque va a ser deducible hasta que usted lo pague, hasta el 2021. Usted dice, en el 2020 me sacrifico, me pongo a llorar, no me lo deduzco, ¿verdad? Pero yo sé que cuando yo lo pague, que va a ser en el 2021, ahí sí me lo voy a deducir. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el efecto que va a tener el no deducirse esto en este año, pero sí en el año que viene? ¿Cuál es el efecto en el impuesto sobre la renta? En el 21, ¿verdad? En el impuesto de renta del 21. ¿Va a hacer que usted pague más o que usted pague menos? Bueno, si lo que usted está haciendo es sacrificándose este periodo, pero en el 21 usted lo va a poder deducir, eso le va a disminuir el impuesto del otro año. Entonces, es una deducción, es una diferencia temporaria deducible, porque es un beneficio futuro. Estamos hablando de un pasivo o un activo. De un activo, ¿verdad? Porque me va a generar una deducción en el futuro. Si por el contrario, yo en el 2020 estoy aprovechando un gasto, ¿verdad? Fiscalmente lo estoy deduciendo, pero yo sé que al otro año voy a tener que desconocerlo fiscalmente. Al desconocer ese gasto el otro año, como un no deducible, eso hace que mi impuesto se incremente, porque estoy quitando un gasto del 2021. Entonces, como hago que mi impuesto se incremente en el 21, ahí estoy ante un pasivo, ¿verdad? Entonces, vean que el analizar el efecto que puede tener esa transacción en el año 2, 3, 4, es lo que me dice a mí si es pasivo o es activo. O pues se devuelve a la fórmula, ¿no? Y si la fórmula le sirve, pues genial. Este, pero a mí pues, realmente lo que me sirve es un poco más el tema del análisis. Eh, Diferencias permanentes, temporarias. Eh, Ya entrando un poquito más a los elementos que componen una conciliación fiscal, ¿verdad? Que de nuevo es este entregable, esta hojita de Excel que reconcilia, ¿verdad? El resultado con el fiscal.
La permanente, la diferencia permanente, perdón, es que escuché como un eco. La diferencia permanente dice que solo afecta el resultado fiscal del periodo actual, o sea, que afecta el impuesto corriente. Más fácil. Si una transacción solamente tiene efecto fiscal en este año y no va a tener efecto fiscal el otro año que sigue, sino que en este año, eso es permanente. Le pongo un ejemplo. Algo que a todos nos duele y probablemente todos estamos en desacuerdo con ello. El Tribunal Fiscal Administrativo, ya por el 2014, le da la razón a tributación en un traslado de cargos de un contribuyente que alega la deducibilidad de un gasto por fiesta, por la celebración del 1 de mayo y la fiesta de Navidad. Una tributación le hace un traslado de cargos, le dice que no es deducible y el Tribunal Fiscal lo confirma. Entonces, lamentablemente sabemos que la cenita de Navidad, que el vinito en diciembre, que la celebración del 1 de mayo, que los cumpleaños y demás, pues no son gastos deducibles fiscalmente, pero se registran en la contabilidad. Ese gasto, la pregunta es, ¿solamente no es deducible en este periodo o me lo puedo deducir el otro año o el que sigue? Bueno, ese gasto nunca va a ser deducible, ni este, ni mañana, ni nunca, ¿verdad? Entonces, como no tiene efecto futuro, como muere en este año, es una diferencia permanente. Ahí muere, chao, otro día, se fue, ¿verdad? Porque no tiene efecto futuro, muere este año. Ahora, donde yo tengo un efecto futuro, entonces hablo de una diferencia temporaria. No sé, hablemos de diferencias de vidas útiles en activos, ¿verdad? Pues que usted deprecia contablemente en una vida útil específica o con un patrón de consumo específico y fiscalmente lleva a otro. Evidentemente ahí hablo de una diferencia temporaria porque tengo vidas útiles de por medio, tengo años, en uno estoy a 3 y el otro estoy a 5, entonces el año 4 y 5 me van a quedar ahí solos, ¿verdad? Entonces ahí hablo de un efecto en el tiempo, por ende es una diferencia temporaria y esta me va a afectar el impuesto corriente y el futuro, ¿verdad? Entonces, ahí para tenerlo claro, cuando hablo de una permanente, solamente afecto el impuesto corriente, porque solo me afecta en este año. Cuando hablo de una diferencia temporaria, como estoy diciendo que es un efecto en el futuro, me incluye el impuesto corriente y ¿cuál? El diferido. Entonces, siempre en una diferencia temporaria tiene que haber un diferido. Y ojo con esto, a veces uno cuando revisa un estado financiero y no le veo un impuesto diferido, uno ya empieza como a sospechar, ¿verdad? Porque eso suena como que es una contabilidad fiscal. O sea, en una contabilidad cuando no hay impuestos diferidos, se ve raro y entonces uno empieza a cuestionar. Entonces, también sirva la presente para, como un recordatorio ahí para revisar nuestros clientes, nuestras contabilidades, nuestras empresas, para ver si eventualmente habrá alguna diferencilla, ¿verdad? Que pueda generar un impuesto diferido. Aspectos a considerar en el impuesto diferido a la hora de medirlo, reconocerlo y presentarlo en el estado financiero. Recordemos que la receta mágica para un estado financiero bonito, que se vea bien, son 4 componentes, ¿verdad? Que están en el marco conceptual de la norma. Medición, reconocimiento, presentación y revelación. Son los 4 pilares. Medición, porque yo calculo en el Excel cuánto es lo que tengo que registrar. Reconocimiento, cuando yo me llevo el asiento a la contabilidad. Presentación, bueno, cuando me lo llevo al estado financiero, ¿verdad? Y revelación, lo que hago en notas. Entonces, aquí les doy 3 aspectos a considerar en el impuesto diferido. En temas de medición, ¿cómo mido yo los impuestos diferidos? Bueno, con base a las leyes aprobadas a la fecha de presentación, es decir, nosotros no tenemos una bolita mágica para saber si, qué sé yo, lo que yo digo que hoy va a ser deducible dentro de 2 años, tal vez el otro año sacaron una ley y ya no es deducible dentro de 2 años. No lo sé. Entonces yo tengo que medir con base a lo que sé hoy y tengo que medir con base a la tasa en que yo espero realizar o liquidar el diferido. Y esto es muy importante. Tasa que se espera realizar o liquidar el diferido. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que usted el diferido, pese a que tiene que reconocerlo hoy, el cálculo tiene que ser con base a la tarifa del impuesto que usted espera realizarlo. O sea, le pongo un ejemplo. Una empresa de zona franca
que tiene un periodo de exención, ustedes lo saben, que se lleva una empresa de servicios, tiene 12 años, 8 al 100%, después pasa 4 años al 50%, no sé. Y va por el año 6 de la exención, ¿verdad? Le quedan 2 años al 100%. Ese año compró un activo que forma parte de la propiedad, planta y equipo. Y pues las vidas útiles son distintas, contables y fiscales. Una vida útil de 10 años, póngale, ¿verdad? Ya a los 10 años usted va a tener 2 años al 100%, 4 años al 50% y otros 4 años al 0% de exención. Y el diferido se va pasando todos los años. Entonces, usted va a tener que calcular el diferido dependiendo de todos los años en la tarifa que vaya a pagar renta. O sea, diferido para los 2 años primeros al 0%, o sea, no hay diferido. Diferido para los siguientes 4 años al 50% de la tarifa de impuestos. Y los restantes 4 años al 0% de exención, ¿verdad? Porque es cuando yo espero realizarlos. Entonces, suena fácil, pero muchas veces es un ejercicio un poco complicado. Entonces, sí, aunque yo lo registre hoy, pues siempre voy con la tasa del futuro. Reconocimiento, eso es como una condición que establece la norma. El pasivo se reconoce por completo siempre. O sea, cuando la fórmula le dé pasivo por impuesto de renta diferido, siempre lo va a registrar. Pero cuando sea un activo, o sea, cuando sea una diferencia temporaria deducible en el tiempo, usted va a tener que, o la administración de la compañía tiene que estar segura de que va a tener un resultado contable al cual le puede imputar esa deducción. Es decir, si usted tiene un activo por impuesto de renta diferido, que sabemos que son deducciones en el futuro, una pérdida fiscal, gastos que usted va a gozar en el futuro, pero usted estima que a usted le quedan 2 años en el mercado y que usted va a generar pérdidas, entonces no hay contra qué matar esos deducibles, ¿verdad? Nunca los va a aprovechar porque siempre va a tener pérdida. Entonces la norma le dice que si usted no tiene certeza de que usted disponga de ganancias fiscales futuras, no debe registrar el activo por impuesto de renta diferido, ¿verdad? Pero eso solamente si tiene certeza de que no va a ganar en el futuro. No le pase un caso que vi hace como 6 meses de alguien que no tenía diferidos y yo pregunto, ¿por qué no hay diferidos? Y me dice, es que yo no espero ganar en los siguientes 2 años. Ajá, ¿y cuál es la prueba? No tenía prueba, solamente era para no registrar los diferidos, ¿verdad? Entonces, de ahí no se vale, ¿verdad? Si no se espera, debería haber un presupuesto o no sé, algún indicio, ¿verdad? Y en temas de presentación, o sea, cómo me lo lleve el estado financiero, siempre va a ser una partida no corriente, o sea, un activo o un pasivo no corriente, eventualmente se puede compensar y en algunos casos, dependiendo de la transacción que estemos analizando, los diferidos van a afectar cuentas patrimoniales, por ejemplo, qué sé yo, algún goodwill o alguna evaluación de inversiones que se lleve contra patrimonio, algún superávit de un activo revaluado y que se reconozca diferido, pues va a tener que ir contra una cuenta patrimonial y no contra un activo pasivo, ¿verdad? Que es como los casos más comunes. Eso con respecto al marco conceptual de la norma. Voy a ir a la resolución de GT 2918. Sé que estoy yendo un poquito rápido, pero es que realmente me interesa el Excel, los cálculos. Esta resolución básicamente lo que tiene es un criterio interpretativo, digamos que es interpretativo, si démosle el punto a la administración tributaria, de las normas fiscales con las normas contables. Es decir, en el momento en que usted tenga peleada la norma contable con la fiscal, sabemos que el Código Tributario dice que la que priva es la fiscal a efectos de declarar impuestos, ¿verdad? Entonces, de tributación nos hace el favor de decirnos cuando haya diferencia qué hacer. En cierta forma, como digo, punto para tributación, la resolución es bastante clara en lo que hay que hacer en caso en que no tenga diferencias. Cuando uno empieza a leer esta resolución, parece que llega con los tacos de frente, tributación, porque de una vez te dice, esto no me gusta, esto no se va a hacer. En relación a la medición de estados financieros, si le dice, no se acepta el valor razonable o el valor de mercado, o sea, no me declare, no afecte sus ganancias fiscales un valor razonable con valor de mercado. Y dice, aunque yo sé que eso es lo correcto, ¿verdad? Aunque yo sé que eso es lo que se debe hacer por norma, no se lo acepto. Entonces, todas aquellas partidas, activos y pasivos que estamos evaluando,
sé yo, valor razonable, valor de mercado, valor realizable en caso de inventarios, esos ajustes que llegan a resultados no tendrían efecto fiscal. O sea, si es un gasto no es deducible, si es un ingreso no es grabable. Pero ojo, qué vacilón, le dice, pero, ¿verdad? Solo en estos dos casitos sí se lo acepto, ¿verdad? Obviamente a conveniencia, que es en precios de transferencia y en diferencial cambiario, tipos de cambio. Precios de transferencia, porque sabemos que dentro de los 6, 7 métodos que tenemos aceptados ya por el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, siempre vamos a ir a buscar, para evaluar precios, vamos a ir a buscar los precios de mercado, ¿verdad? Vamos a ir a evaluar desde el punto de vista económico los precios que pactarían terceros independientes, partes independientes en una transacción libre mercado, libre oferta y demanda, en mismas cantidades, para evitar cualquier ahí sorpresilla entre partes relacionadas. Entonces, ahí sí me acepta precios de transferencia. Pero ojo, cuando uno analiza esto, ajustes por precios de transferencia no deberían afectar a la contabilidad. O sea, el hecho de que tributación le ajuste a usted un precio de venta porque usted lo vendió menos y tributación cree que usted lo vendió más, en la contabilidad lo que le basa la factura y usted vendió un precio menor, ¿verdad? Entonces, tampoco creamos que precios de transferencia, ajustes, me requieren un ajuste, una reexpresión en las cifras contables. Solamente usted registra el incremento en el impuesto y se murió. ¿verdad? Y pues en tipos de cambio, porque pues dependemos de una banda cambiaria regulada por el Banco Central. Habla también de la aplicación por primera vez de las NIF, que eso sería algo muy raro, ¿verdad? Como si nada más como una compañía nueva. Para mí, cuando usted hoy en el 2020 aplica NIF o dice que está aplicando por primera vez, no es como que está aplicando por primera vez, es que nunca lo hizo, ¿verdad? Pareciera más bien como un error. Eh, Primera vez es cuando pues, empezaron a regir las normas, qué sé yo, cuando se estaba en principios y se vino a NIF. Pero cualquier ajuste, hablemos, qué sé yo, que usted está pasando de NIF 17 a NIF 16 en temas de arrendamiento, si usted quiere reexpresar para atrás, retroactivo, y pues tiene que, efectos de comparabilidad tiene que reexpresar, ¿verdad? Entonces cualquier ajuste tiene que llevarse al patrimonio, y ahí está el nombre de la cuenta, ajustes por NIF, primera vez, y lo que dice la norma es que tiene que tener mucha documentación soporte para que literalmente no caiga un poquillo como sucio, ¿verdad? Que no meta ahí en esa cuentilla ingresos que no se hayan declarado por una mala praxis contable. Voy a ir un poquito más rápido con respecto a cada una de las normas para que nos queden unos 20, 25 minutitos para ver el Excel. Yo no sé, yo tengo mucha ansia por el Excel. Yo tengo 23 años, soy muy joven y me gusta más ver números, Exceles, macros y demás. Entonces, quiero correr con la presentación. Eh, Criterios tributarios y criterios NIF. Aquí lo que le dice es, cuando tenga este caso, la norma contable le dice esto, pero fiscalmente quiero que me haga esto. Básicamente es eso, ¿verdad? Entonces yo resalté lo más importante, me parece tal vez inclusive lo más común que podemos ver nosotros en nuestro diario vivir, y pues nada más recordarles ahí lo que tributación quiere que hagamos para ellos, ¿verdad? Porque hay que complacerlos. Inversiones, NIF 9. Y ojo que habla de inversiones, ¿verdad? Porque el NIF 9 no es solamente inversiones. Porque inversiones, obviamente uno automáticamente piensa en pues, certificados, piensa en industria bancaria, pero el 9 también tiene efectos por cobrar a la hora de estimar una porción incobrable, ¿verdad? Pero la norma no la resolución no toca, la resolución se va solamente a inversiones. Y dice, cuando haya habitualidad, ¿verdad? Que solo tributación entienda lo que es habitualidad en su mundo, porque es un concepto muy amplio, que hemos entendido que es la actividad económica que el contribuyente desarrolla a puertas abiertas, ¿verdad? De forma continua. Cuando hay habitualidad y usted tenga una ganancia o pérdida en la venta de esos activos financieros, entendiendo activos y financieros como inversiones, tiene efecto fiscal, solo si hay habitualidad, o sea, si usted se dedica a eso. ¿verdad? Básicamente, básicamente. Ganancia o pérdida, deducible, grabable, solamente si usted se dedica a eso. Es decir, que si usted no se dedica a eso, si no hay habitualidad, si no es normal en su giro de negocio, el efecto fiscal ya no debería irse por devengo, sino por percibido. ¿verdad? Ojo con eso. Eh, Inventarios, NIC 2. Este es bien complejo porque que usted lleve un método de evaluación de inventarios en la contabilidad y otro, efectos fiscales, eso es algo tremendo, terrible y espantoso.
realmente, porque es muy complejo, o sea, es que es mucho trabajo, pero bueno, aquí el fisco nos dice que pues, te va a aceptar solamente lo que esté por reglamento, pues, que son 4, si mal no recuerdo, 4 métodos por reglamento, que sería el minorista, identificación específica, PEPS y minorista específica y costo promedio ponderado. Esos 4 que yo recuerde. Ambos, tanto la norma contable como la tributaria, prohíben WEPs, pero si tiene una diferencia en el método contable y fiscal, pues va a tener que hacer la conciliación, que es un trabajo totototote, hacer esa conciliación de inventarios. Faltantes de inventarios, bueno, la resolución se refiere mucho más bien al impuesto de general sobre las ventas, que fue cuando se emitió la norma, hoy IVA, ¿verdad? Pero faltantes serán deducibles en renta solamente si hay documentación soporte. En robos, por ejemplo, entendiendo documentación soporte como la denuncia ante el OIJ, gestiones, demás, en destrucción, la certificación del CPA, etcétera, ¿verdad? Propiedad, planta y equipo, esta es la que yo en mi experiencia he visto donde se generan más diferencias. NIC 16 y 36, NIC 16, temas de propiedad como tal, 36 en deterioro. Dice la norma tributaria que le acepta solamente costo histórico, es decir, que si usted quiere revaluar activos, porque así la norma se lo pide digamos, de forma periódica y por categoría de activos, eso no vale, eso no cuenta, ¿verdad? Por ende, si usted deprecia esa revaluación no es deducible, porque no es costo histórico, ¿verdad? Y aquí solamente el costo que viene en la factura, porque si no usted me mete con hueco y me empieza a revaluar ahí cualquier cosa y se consume un montón en depreciación, ¿verdad? Depreciación en línea recta y suma de dígitos. Nada más esos dos, línea recta y suma de dígitos. Y ojo que la norma contable ni siquiera habla de vidas útiles, habla de patrón de consumo. O sea que usted debería evaluar activo por activo, ver su consumo y así determinar la depreciación. Pero pues usualmente vamos con vidas útiles definidas por la administración en línea recta. Entonces, si hay métodos distintos, pues habrá que hacer la conciliación, llevar el auxiliar, una depreciación contable que pega con el estado financiero y por aparte un Excelito con otras tablas a efectos tributarios, que eso es lo que usted se lleva a la de 101. Vidas útiles solamente las que están en el reglamento, con algunas autorizaciones especiales. Y aquí es donde yo digo, si una compañía tiene propiedad, planta y equipo y no tiene un diferido, está llevando una contabilidad fiscal. Es porque tomó como vida útil contable lo que está en el reglamento. Y déjeme decirle, si usted ya vio las vidas útiles del reglamento, se da cuenta que esa carajada está más desactualizada que cualquier cosa. O sea, ¿quién deprecia una computadora 5 años? Nadie. Las computadoras se cambian cada 2, 3 años, ¿verdad? Y eso la administración tiene que definirlo. Entonces, siempre tienen que haber diferencias. No podemos llevar una contabilidad fiscal. Eso no existe. Eso está malo, feo. ¿Verdad? Eso no es así. Entonces, siempre debemos llevar las diferencias y por ende, lo que yo les digo, es muy raro ver una contabilidad que no tenga diferidos, ¿verdad? Es muy raro, porque parece contabilidad fiscal. Deterioro de activos, bueno, pues ya no es deducible, antes sí lo era, ahora no lo es, en caso de deterioro. Y cuando no necesariamente todas las empresas deben calcular deterioro, ¿verdad? Eso se lo va a decir los patrones de los indicios. O sea, usted tiene que analizar indicios de deterioro y ver si aplica el deterioro. Si no tiene indicios, pues no hay deterioro, ¿verdad? Pero si lo calcula, pues no va a ser deducible. Y en costos de capitalización, pues la norma tributaria se refiere al 25% del salario base, que es un monto ridículo, pero bueno, ninguna compañía debería tener ese costo de capitalización. Y de nuevo, va a tener que llevar los auxiliares, el contable y el fiscal. Eh, Contratos de construcción, NIF 15. Ojo que NIF 15 no es solamente contratos de construcción, es contratos de ventas con clientes, pero la norma lo limita a contratos de construcción en esta etapa y le dice: te acepto los dos métodos que siguen estando en el reglamento. Declare el ingreso gravable, ¿verdad? Lo que usted percibe el año en base al margen de ganancia, o vaya por método de porcentaje de determinación, o sea, costo incurrido con base al presupuesto. Si usted contablemente se lo lleva con otro método, que no lo acompañe, porque va a tener que hacer determinación de ingresos todos los meses, dos archivos diferentes. Entonces, si puede llevar el método contable y tributario, en este caso, igual que la norma se lo permite, llévelo igual.
porque si no esas diferencias son bien complejas. Activos intangibles, aquí nada más quisiera decir que la norma le pide capitalización de costos de investigación y desarrollo, así como las NIF también. Bueno, las NIF full. NIF para pymes, más bien creo que pide que los costos de investigación y desarrollo se vayan al gasto. Entonces, si está en NIF para pymes, debería ser la conciliación con lo fiscal, ¿verdad? No es deducible lo que se paga por derechos de llave, marcas de fábrica, derechos de propiedad y patentes que son adquiridas por el contribuyente, su amortización es deducible nada más si efectivamente son adquiridas por el contribuyente, ¿verdad? Propiedades de inversión, esto no es algo que se ve mucho, también la norma fiscal nos pide que capitalicemos esas propiedades, las tengamos ahí generando la plusvalía, generando valor, y que el efecto fiscal será cuando yo lo venda o cuando haga la enajenación del bien. Aquí lo que hay que tener en cuenta es si esa ganancia o esa pérdida tributaría por utilidades, que no pareciera, porque si no, no sería propiedad de inversión, sino más bien por renta de capital. Entonces, como renta de capital está muy limitado al 15% o el 12,75% efectivo, hay que ver si ahí aplica diferido, porque nunca va a tener un gasto, digamos, contable que pueda deducírselo, ¿verdad? Y ya por último, creo, NIF 17 y NIF 16, dejé la NIF 17 por un tema de NIF para pymes, que pymes me devuelve a la 17. Aquí seguimos trabajando con el decreto, ¿verdad? Ese decreto hermoso donde tenemos 3 tipos de arrendamientos: operativo, fiscal y operativo en función financiera. De nuevo, aquí lleva las 2 tablitas de amortización, ¿verdad? Y pues en NIF 16, pues estoy hablando, qué sé yo, de una propiedad, de un edificio de alquiler, y yo estoy en NIF full, pues tuve que reconocer el derecho de uso en el activo y la obligación a los años en el pasivo, reconocer tasas de interés, empiezo a depreciar, amortizar ese derecho de uso. Bueno, todo eso no tiene efecto fiscal. Lo regresa en la conciliación fiscal y hace el recálculo con respecto al decreto, ¿verdad? Y ahí determina la cuota deducible, que en el caso de los alquileres sería la cuota del proveedor más la factura del proveedor. Contratos con clientes, establecido en el reglamento, nada más. Es decir, si la norma, si la NIF 15 le pide a usted reconocer como ingreso también lo que va a percibir en el futuro, porque es un contrato como uno solo, pero usted no tiene que facturar eso porque es futuro, pero una diferencia, porque el revenue, el ingreso contable va a ser mayor que el fiscal, ¿verdad? Porque el fiscal se fue con facturación. Costos por préstamo, también nos autoriza a capitalizarlos, como bien lo menciona la NIC 23. Esto es pues compra de activos, compra de inventarios en el que requiera financiamiento, pues se pueden capitalizar. Creo que NIF para pymes más bien dejan el gasto, entonces pues habría que conciliar. Ahora sí, la esperada. Ejemplos de impuesto diferido y conciliación tributaria. La presentación vamos a dejar, yo puse acá el link donde yo subí los ejercicios, está esta presentación y está el ejercicio, vamos a ir a verlos. Entonces, no sé si por ahora hay alguna pregunta, aquí está mi información de contacto, igual se lo vamos a dejar en el Drive, que vamos para allá, vamos a ver el Excel, y pues estos minutitos que nos quedan quisiera aprovecharlos para ver estos ejemplos prácticos. Entonces voy a salirme, a ver si me funciona esto, para abrir el Excel. Son 2 ejemplos, uno es del impuesto diferido y otro es de la conciliación fiscal. Voy a ver primero de la conciliación fiscal por temas de tiempo, y si nos queda ahí un poquito, unos cuantos minutos, pues vemos el del diferido. No sé, tal vez si alguien me confirma si ya están viendo el Excel, porque me tuve que salir. Entonces no sé si se sigue proyectando, si ya pueden ver Sí, es correcto, lo podemos ver. Ok, genial, genial. Bueno, este es un Excel, como les digo, ustedes tendrán acceso a él. Les voy a dejar en el chat el link donde lo pueden descargar. Este es un ejemplo de conciliación fiscal. Ahorita no, ahorita se ven solo como las fotos de los accesos. Ahorita no vemos el Excel. Ok, vamos a ver, voy a ver si puedo compartir nuevamente. Share. Okay. Yo sí estoy viendo el Excel.
Yo sí estoy viendo el Estoy Excel. viendo el Sí, yo también. Yo creo que tal también vez estoy viendo el debe ser Excel. como también. problemas de Excel sí se conexión de logra ver. internet. Y se ve, se ve. Yo Correcto. también lo estoy viendo. Bueno, la mayoría gana, sí se ve. Es correcto. Ok, listo. Lo que les iba a decir es que la NIC 12 realmente no da un formato en específico. O sea, no le dice, este es el template, esto es lo que tiene que poner, este es el orden, no lo dice, ¿verdad? Sino que lo deja a la creatividad e imaginación nuestra. El formato que está acá en el Excel es algo que yo he utilizado por varios años. Cuando trabajé en Big Four también lo utilizamos por allá, en grandes compañías también se utiliza. Entonces, como algunos formatos, pues me he hecho como el mío, ¿verdad? La marca personal, ¿verdad? Costa Rica Esencial. Entonces, lo importante no es tanto el formato, sino que tenga la información que debe ir, ¿no? Entonces, tomar este como ejemplo, o si tienen el suyo, genial, como les digo, siempre y cuando pues, la información esté bien. Incluyamos lo que tengamos que incluir. Como ven, estoy en el segundo tab, conciliación fiscal. El primero es impuesto de renta diferido, es un ejemplo de vidas útiles de activos, financiera 3, fiscal 5, pero voy a irme a la conciliación fiscal primero. Este es como un formatito de balance de comprobación del estado de resultados. Obviamente no es un estado de resultados, porque sabemos que este no es el formato, es nada más para tener cuentitas, ¿verdad? Y llevármelo a la conciliación. Esta es la conciliación. Sabemos, como todo entregable de los contadores, tiene que tener un encabezado, ¿verdad? Nombre de la compañía, conciliación fiscal y el periodo que estamos analizando, ¿verdad? Y voy a irme aquí a la data del estado de resultados. Aquí pues son datos X, ¿verdad? Puestos ahí random. Ventas, costo de ventas, utilidad bruta, una serie de gastos, ¿verdad? Bueno, por acá hay un ingreso que es una diferencia de cambio realizada, utilidad antes de impuestos, impuesto de renta, utilidad neta. En la conciliación fiscal, que recordemos es este numerito de la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Llevar ese numerito a un resultado fiscal, ¿verdad? Este numerito no me sirve para declarar en la de 101. Yo tengo que ajustar este numerito. No sé si soy solo yo, pero escucho como una bullilla. Sí, bueno, creo que ya no. Okay. La conciliación fiscal siempre va a iniciar desde la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? A ver, no sé si es que tienen alguna consulta. Que veo un par de micrófonos abiertos. Creo que es alguien que tiene el micrófono abierto, Pablo. Ok, bueno, entonces, bueno, si tienen una consulta, pues ahí me interrumpen y lo vamos viendo. Como les decía, utilidad antes de impuestos es lo primero que yo agrego en la conciliación fiscal. Todo está formulado en el Excel para que ustedes lo puedan estudiar más cómodamente mañana, porque ya hoy en la noche no, ¿verdad? Ya hoy como topollillo, terminamos de acá y nos vamos a dormir, ¿verdad? Mañana en la mañanita podemos revisar otra vez el Excel. Utilidad antes de impuestos. Y recuerden, no estamos en impuestos diferidos, ¿verdad? Impuestos diferidos, no estamos en método de resultados, sino que estamos en método ¿qué? Balance. Entonces yo debería determinar los impuestos diferidos, las diferencias temporarias, con base al balance en los diferidos, ¿verdad? Que por ende estamos hablando de partidas temporarias. Pero la conciliación fiscal, como ya lo vimos, tiene dos partes. Tiene partidas permanentes y partidas temporarias. ¿Qué eran las permanentes? Aquí voy a abrir el micrófono porque quiero ver si realmente quedó bien clarito. Alguien así voluntario que me ayude y que me diga qué se recordaba que eran partidas permanentes. A ver si quedamos bien. Que no tiene efecto futuro, que es en el periodo corriente, o sea, es el gasto de este año. Correcto. No tiene un efecto futuro. Exacto. O sea, que si yo hablo de un gasto, que estoy diciendo que no es deducible, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que no es deducible ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni con ninguna ley. Nunca va a ser deducible. O un ingreso, ¿verdad? Que es una diferencia permanente, nunca va a ser gravable. ¿Ya? Entonces, pongo aquí, no sé, comisiones. Entonces me voy a la cuentita de comisiones y yo abajo les dejé como unas notas de lo que me diría a mí el por qué voy colocando esas partidas. Y dice
que el 50% de las comisiones que se hicieron a colaboradores de la compañía no fueron sujetos a las retenciones salariales correspondientes. Bueno, el artículo 8 de renta dice que serán deducibles los gastos por salarios, sueldos, gratificaciones, bonos, etcétera, siempre y cuando estén sujetos a las retenciones salariales correspondientes, entiéndanse, sujetos a caja y sujetos a renta. Si un pago que yo le hago a un colaborador, ¿verdad? Por ejemplo, comisiones que no está sujeto, ese 50% no es deducible, ni hoy ni mañana, aunque en el caso de salarios, ¿verdad? Ya hay un fallo, creo que son dos más bien, que dice que, bueno, si usted llegó, le dio un traslado de cargos por salarios no reportados, si usted en ese año le pagó las cuotas a la caja, pues se puede deducir el gasto, ¿verdad? Pero ahora estamos asumiendo de que no se van a pagar y que no se pagaron las cuotas de la caja. Entonces, pues ese 50%, ¿verdad? Yo lo pongo como un no deducible. Y ojo que yo empiezo partidas permanentes. Yo hago una división entre sección A y sección B para separarlo, para que se vea bonito, que se vea ordenado, ¿verdad? Partidas permanentes por un lado y partidas temporarias por otro. Y digo, ok, dentro de las partidas permanentes tengo un rubro bonito, grandote, de gastos no deducibles. El primero es comisiones que no fueron reportadas a la caja. ¡Pum! Gasto no deducible. Sabemos que el gasto no deducible lo que hace es incrementar el impuesto, ¿verdad? Porque pues estoy disminuyendo los gastos, ¿ya? Faltantes de inventario. Bueno, resulta que esos inventarios no tienen ninguna documentación soporte. ¿Se acuerdan lo que vimos de NIC 2? Como no tienen documentación soporte, bueno, ahí no se lo puede deducir. Costo que reconoció esa baja de inventario que después carga el costo o carga una pérdida por faltante, pues no se lo puede deducir si no hay documentación soporte. ¡Pum! Gasto no deducible. Una multa de la caja por ahí. Honorarios legales. Bueno, dice la nota que la mitad de esos honorarios o una parte eran realmente correspondían a servicios prestados a una compañía fuera del país que era del grupo económico, pero pues eran de otra gente, ¿verdad? Y aunque usted lo pague en Costa Rica, si el gasto no está relacionado a la generación de ingresos, a la generación de renta bruta, pues no es deducible. Chao, qué pena. Depreciación, revaluados. Bueno, resulta que esta compañía revalúa activos, pues también los deprecia, ¿no? La porción de la revaluación, pues esa porción va a tener que considerarse como un gasto no deducible. Y aquí mi recomendación, lleve la depreciación de activos revaluados en cuentas distintas, porque si lo mezcla con la de costo histórico, pues se le va a hacer un enredo, ¿verdad? Entonces, si puede llevarlo en cuentas distintas, mejor, así saca la cuenta por completo. Eventos sociales, que esto a mí me duele, ahí en el despacho en el que yo estoy, pues ahí nos gusta de vez en cuando hacer algunas actividades, pero bueno, resulta que no son deducibles, ¿verdad? Qué pena por los chicos, pero bueno. Ajustes varios, esos ajustes que siempre vemos, que limpieza de saldos, que depuración de saldos de periodos anteriores, que nadie sabe lo que hay ahí, era una olla. Bueno, si no lo puede demostrar, gasto no deducible, ¿cierto? Impuesto a las personas jurídicas. Bueno, sabemos que no es deducible. Entonces, ninguno de estos gastos, si ustedes se ponen a ver, tiene efecto en el futuro. El faltante inventario nunca va a ser deducible porque nunca consiguió la documentación de soporte. La multa a la caja nunca va a ser deducible, ni hoy ni mañana. El honorario legal era de otra gente, nunca va a ser deducible. La depreciación nunca va a ser deducible. La del revaluado, ¿verdad? Ojo, la del revaluado. Eventos sociales, nunca va a ser deducible. Ajustes, impuestos, etc. Partidas permanentes. Entonces usted viene y dice, ¿cuánto le suman esos gastos no deducibles? Ah, bueno, eso me suma 34 millones. ¿Sí? También, como forma ahí de presentar algo bonito, yo siempre le agrego aquí una nota, ¿verdad? Y ojalá que usted referencie esto al balance de comprobación, de aquí viene, esto es lo que dice, etc. ¿verdad? Para que quede suficiente documentación. Partidas permanentes. Ahora, resulta que hay una sección B, partidas temporarias. Y esto es, ¿verdad? Lo que sí va a tener efecto ¿cuándo? En el futuro. O sea, puede ser que no me lo deduzco hoy, pero sí en el futuro, ¿verdad? Por la razón que sea. Entonces, el ejemplo que les ponía, de hecho ahora en la presentación, era un bono para personal de gerencia, que no es deducible hasta que usted lo pague. Entonces, usted viene y toma el valor de la provisión como un no deducible en el año 1, ¿verdad? Aquí estamos partiendo que es el año 1, pero usted estos 9 millones que usted está reconociendo como un no deducible en el año 1, sí van a serlos
en el año 2, ¿verdad? Porque cuando usted paga el bono va a ser deducible, entonces va en la categoría de partidas temporarias, ¿verdad? Estimación por incobrables. Bueno, usted por norma tiene que estimar qué porcentaje de su cartera tiene un problema de cobro con base a históricos, con base a estadística, etcétera, el método que usted escoja, y tiene que reconocer la estimación por esas cuentas por cobrar que pues no va a cobrar. Pero ¿qué dice la norma tributaria? No, señor, no es cuando usted reconozca la estimación, es cuando vaya donde el juez y el juez pruebe que usted no puede cobrar eso, que usted hizo las gestiones de cobro y se declare como incobrable. Hasta ese momento, 2 años, 3 años, lo que sea, puede deducirse esa pérdida o la estimación o ese gasto. Entonces usted dice, mira, hoy no me lo puedo deducir, y el otro año llega la resolución del juez, el otro año sí me lo puedo deducir. ¿Sí? Y entonces igual, los agrupa. Gastos no deducibles de diferencias temporarias. ¿Cuál sería entonces la base imponible? Y ojo, base imponible, vea qué curioso, aquí estoy hablando de base fiscal o ganancia fiscal. Don Pablo, Señora, dígame. una consultita. Por ejemplo, Claro. también ahí sería el cálculo de la provisión de aguinaldo a final de año, ¿verdad? Sí, digamos, las provisiones usualmente pues, siempre se llevan al ejercicio de la conciliación. El aguinaldo es particular, ¿verdad? Porque el aguinaldo usted lo provisiona con base a salarios devengados, ¿verdad? Y sí o sí tiene que pagarlo, ¿ya? Y si se pone a ver, ahora que tenemos periodo fiscal, calendario, digamos, nunca va a haber una variación de la provisión con respecto al pago. Entonces, como el pago es casi certero, ¿verdad? El monto de la provisión siempre va a ser lo que usted va a pagar. He visto casos de fiscalizaciones en donde el aguinaldo, la provisión, se lleva como deducible y no es sujeto de objeción, ¿verdad? Porque se sobreentiende que pues sí o sí va a tener que pagarlo, ¿verdad? Y se realiza en el año siguiente, ¿verdad? No es que se realiza dentro de 2 años, es que 2 meses después de que cierre el periodo fiscal, que era lo que pasaba, un periodo fiscal con cierre ese usted lo pagaba. Entonces, vi un par de casos con el mismo auditor de tributación que él decía, es que para mí eso no es una provisión, es un gasto acumulado, o sea, sí o sí tiene que pagarlo, entonces no hay problema. Y por ejemplo, en el caso de lo que hacen de las provisiones de cesantía, también, digamos, es una probabilidad. Sí, Ajá. si tiene provisión de cesantía, yo primero ahí le diría, puña, revise si realmente debe registrar provisión de cesantía. ¿Por qué? Porque si usted tiene una provisión de cesantía registrada en la contabilidad, es porque usted tiene una estadística detallada de la gente que se le va a jubilar, porque usted no está esperando despedir a gente, usted espera pagar cesantía por la gente que usted jubila. Entonces, muchas veces la provisión de cesantía ni siquiera se hace, porque no se puede demostrar a ciencia cierta, no cabe dentro del concepto de provisión, que usted tenga la certeza de que usted va a pagar eso, ¿verdad? Entonces, si la tiene registrada, ¿verdad? Pues va a tener que reconocer el diferido y reconocer la partida temporaria. Pero más bien ahí yo me devuelvo atrás y le digo, yo que usted no registraría la provisión, a menos, como le digo, que tenga ahí un estudio bien claro que puede incluir las tasas de mortalidad, la edad que los empleados suyos se han retirado con base al histórico. Y le comento que he visto un caso de una empresa muy grande que para llevar el cálculo de cesantía a la contabilidad contrata a un actuario para que le calcule eso. Entonces, ahí se la dejo picando. Sí, o pues, la empresa acostumbra a liquidar a final de año, algunas empresas lo hacen. Ok, sí, ahí es diferente, ¿verdad? Ahí, Ajá. que sí, ¿verdad? Porque sí es un gasto que va todos los años. Entonces, digamos, para poder salir un poquito, entonces lo ideal es para el cálculo de la cesantía, es solamente como para las personas que ya están para jubilarse, no para todo el personal. Es que sí, es muy complicado, digamos, que una autoría, digamos, de NIF, el autor te deje la provisión de garantía, probablemente te la va a reversar, porque te va a decir, ¿y qué certeza tiene usted que usted va a pagar eso? O sea, es muy poca, ¿verdad? No se trata de multiplicarlo por el factor con base a los salarios, ¿verdad? La expectativa de pago de cesantía es muy baja, realmente, si usted pone a ver, es muy poco.
¿verdad? Entonces, como no hay probabilidad de un desembolso en el futuro, no sería sujeto de registro, según la NIC 37. Ok, gracias. No, con todo gusto. Pero bueno, trae a colación el tema de las provisiones, todas las provisiones que estén registradas en la contabilidad, que no se tenga certeza, ¿verdad? O que se van a realizar en periodos futuros, deberían estar ¿dónde? Aquí. Y registrar diferido. ¿Verdad? Lo que les iba a decir era que esta sería la base fiscal, los 66 millones, que sería los 22 más los 34 de no deducibles y los 9 de no deducibles. Esta es la base fiscal, la utilidad fiscal, ¿no? La base imponible. Y la que está arriba con la que yo empecé es la ganancia contable. Entonces, ¿se acuerdan que la lógica detrás de todo eso es parta de la base contable hasta que llegue la base fiscal? Entonces, todo lo que está aquí en el medio es la conciliación. Todo lo que está aquí en el medio es la conciliación. Y sí hay que hacerlo, tanto para la anual como para la mensual, ¿verdad? Entonces, este ejercicio es el que yo debería ver, parto de aquí y llego acá, ¿sí? Y pues ya sobre la base imponible determino el impuesto. Esa es una conciliación fiscal. Como les digo, les queda el ejemplo para que ustedes lo puedan acomodar, lo ponen los colores que ustedes quieran, ¿verdad? A gusto suyo. Obviamente aquí pueden haber partidas, ¿no? que pueden cambiar, depende de cada compañía. Estamos sobre el tiempo, tenemos 5 minutos de más. Voy a ver este ejercicio de diferido muy rápido, 10 minutitos, y después abro el espacio para consultas si lo tienen a bien. De igual forma, si hay alguien que tiene que retirarse ya, pues de antemano le agradezco la participación, espero que haya sido de mucha utilidad. Y pues bueno, tienen mi número, mi correo en el link que les voy a dejar, entonces pues cualquier cosa por ahí estamos. Este ejemplo de impuesto de renta diferido. El ejemplo que quise poner es uno de activos fijos, propiedad, plantilla, equipo. Una laptop, un costo histórico de 750,000 colones, una vida útil contable de 3 años, una vida útil fiscal de 5, método línea recta. ¿Qué significa esto? Que yo en la contabilidad voy a registrar el gasto por depreciación de este activo en 3 años. O sea que el año 4 y 5 ya no tengo depreciación en la contabilidad. Pero fiscalmente yo tengo que llevarme esos 750 a 5 años. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Bueno, en el año 1, 2 y 3, mi ganancia contable, el estado de resultados, se va a ver afectado por esa depreciación. Pero fiscalmente, en el año 4 y 5, voy a poder deducir una porción de ese gasto que ya no está en la contabilidad. Pero recuerde que hasta el año 3 llegué con el gasto. Entonces, a efectos prácticos, aquí está la tablita de depreciación contable, financiera. Esto pega con el estado financiero, con el único estado financiero que existe, ¿verdad? Esta es mi tablita de depreciación fiscal, que ahora aquí auxiliar lo llevamos por aparte. Y entonces empezamos a analizar. En el año 1, bueno, resulta que contablemente deprecié 250,000, que son 750 de costo entre 3, 250,000, ¿verdad? Y así en el año 2 y en el año 3. Ya para el año 3 murió, se fue, mejor vida. Pero fiscalmente, en el año 1, llega a tributación y me dice, no, suave, es que usted tiene 250K, pero me está depreciando de una forma acelerada. Yo necesito que le bájale revoluciones a eso, deprécieme a 5 años, no me lastime la renta tan rápido. Entonces, mira, a 5 años da 150,000 por año, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo analizar acá es que mi ganancia contable tiene un gasto de 250, pero yo tengo derecho a aprovechar, digamos, a deducirme fiscalmente solo 150. O sea, que me puedo disfrutar menos de lo que estoy usando contablemente. ¿Cuánto? 100,000. O sea, que en la contabilidad, entre comillas, me estoy aprovechando 100,000, ¿verdad? Para el gasto. Entonces, yo aquí lo tengo, es un exceso. Yo tengo un exceso en la depreciación por 100,000, porque deprecio 250 en la cuenta, pero me puedo aprovechar solamente 150. Entonces, este exceso, y aquí abro el micrófono, por si todavía queda alguien ahí, ¿qué sería? O sea, ¿qué me genera en el futuro? ¿Cómo tengo que arreglarlo en el periodo de hoy? ¿Qué debo hacer en la conciliación? Alguien ahí que me pueda decir qué le parece que sea la mejor opción
para la conciliación fiscal del año 1. ¿Qué debería hacer yo con esos 100.000 colones de exceso? Alguien por ahí, si no digo un nombre. ¿Qué hago yo con esos 100.000? Incorporarlos como un gasto no deducible. Incorporarlos como un gasto no deducible en la conciliación fiscal. ¿Por qué? Porque pues, me puedo depreciar solamente 150, pero mi utilidad contable está afectada por los 150. Entonces tengo un exceso de 100. Efectivamente, lo que vengo a hacer acá en la conciliación fiscal del año 1, ¿verdad? Es poner un gasto no deducible, sumarlo por el exceso. ¿De dónde viene el exceso? Bueno, de la diferencia entre pues, los gastos del año 1, ¿verdad? Y eso hace que yo incremente o disminuya el impuesto del primer año. El hecho de que yo reconozca ese exceso como no deducible incrementa o disminuye el impuesto. Incrementa el impuesto. Incrementa el impuesto, correcto, ¿verdad? Porque estoy desconociendo un gasto. Pero ojo la lógica para saber si es activo o impuesto diferido. Está bien, me sacrifico en el año 1, 2 y 3, porque es la misma jugada en los 3 años. Exceso de 100.000, 100.000, 100.000. Lo ve acá, 100.000, 100.000, 100.000. Me incrementa el impuesto en el 30% de los 100.000, ¿verdad? Pero este exceso, esto que yo me estoy sacrificando, que estoy diciendo tributación, sí está bien. No me lo voy a deducir hoy, pero me lo puedo deducir mañana, ¿cierto? Estos 300.000, que son los 100 de los 3 años, es la depreciación que yo me voy a deducir en el año 4 y 5, que yo fiscalmente tengo vivo el activo, pero ya contablemente murió. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿cuál es la lógica? En el futuro, en el año 4 y 5, acordemos que estamos ante una diferencia temporaria, estamos viendo el futuro. Ese exceso, lo que me genera el futuro, año 4 y 5, ¿es una disminución en el impuesto o un aumento en el impuesto del año 4 y 5? Ojo. Me estoy sacrificando en el año 1, en el año 2, en el año 3, pero ese exceso lo voy a poder disfrutar en el 4 y en el 5. Entonces, ¿estoy ante un aumento futuro de impuesto o una disminución futuro de impuesto corriente? Es una disminución. Disminución, sí. Claro. Entonces, ¿se acuerda que cuando hablábamos de disminución de impuesto corriente, hablábamos de deducciones, hablábamos de activo? Si en el futuro tengo una deducción, si en el futuro voy a poder disminuir el impuesto, es un activo. Si en el futuro voy a incrementar el impuesto de renta, entonces es un pasivo. Pero en este caso es al contrario, es una disminución en el futuro. Entonces, sin formulita ni nada, ya usted sabe que esta transacción, que esta partida le genera un activo por impuesto de renta diferido. Usted lo sabe sin necesidad de fórmula, solamente razonando. Y entonces, usted tiene que empezar a registrar el impuesto de renta diferido. Y acordémonos que el impuesto de renta diferido va con base al balance, no con base a resultados. Entonces, usted no toma el gasto por depreciación de los años, sino el valor en libros, es lo que está en el balance. ¿Sí? Determine la diferencia temporaria. ¿Cuánto es la diferencia temporaria? Bueno, diferencia entre valor en libros del año 1, 100.000. ¿Cuál es el impuesto diferido? El 30% de los 100.000. ¿Se acuerda? En medición, bajo con la tasa efectiva con la que usted paga impuestos. 30%, esa es la diferencia temporaria. Y ya usted sabe la primera parte del asiento. Es un cargo activo por impuesto de renta diferido. ¿Sí me siguen? Espero que sí. En el año 2, bueno, misma historia. ¿Cuál es la diferencia? 200.000. ¿Por qué 200.000? Porque voy con valor en libros. Ojo, voy con valor en libros. No a los 100.000 de la depreciación. Entonces, el saldo del impuesto de renta diferido al año 2 lo voy acumulando. Ahora es 60, 30 del año pasado y 30 de este. Entonces, el ajuste del año 2 es 30. El saldo es 60, ¿verdad? Entonces, yo en el año 2 cargo el activo por impuesto de renta diferido 30. Año 3, misma historia. Diferencia, 300.000. Saldo del diferido, 90.000, 300.000 por el 30%. Y el ajuste, 30.000. Y ojo que estos 30.000 siempre es el 30% de los 100. ¿De cuáles 100? De estos que usted ve acá, que es lo que le estoy marcando en color amarillo. Siempre es el 30%. En el año 4 y 5 es donde viene lo interesante. Aquí es donde se pone bonita la cosa, porque yo empiezo ya a comparar la base fiscal contra una base financiera cero. Y aquí es donde yo empiezo a disfrutar lo que me sacrifiqué en periodos anteriores.
Aquí es donde yo empiezo a ver la tierra prometida que emana leche y miel. Aquí es donde yo me empiezo a deducir algo que no está en la contabilidad. Ojo, aquí es donde yo me empiezo a deducir algo que no está en la contabilidad. ¿Por qué? Porque lo llevé en el diferido, ya no está en el gasto. Esto no está en el gasto de la contabilidad. En año 4 y 5 ya yo no tengo gasto en la cuenta. ¿Lo ve? Y aquí no hay gasto. Pero sí me puedo deducir una porción, ¿verdad? Esta es la maravilla del diferido. Entonces, el mismo ejercicio. Usted empieza con la diferencia temporaria, 150,000, 0 al año 5. Pero ojo aquí, en el año 4, yo venía 30, 60, 90 y me baja 45. Se me baja la mitad. ¿Por qué? Porque ya estoy empezando a realizar el diferido, estoy empezando a deducirme eso. Entonces el ajuste es una disminución de 45,000. ¿Cuál es 45,000? Bueno, el 30% de los 150, de la diferencia en valor en libros. Y aquí es donde yo hago más bien, ya no un cargo, sino un abono al activo por impuesto de renta diferido. Ya porque lo voy realizando. En el año 5, misma historia. Hasta que el diferido cierra en 0. Siempre debe cerrar en 0. Entonces aquí tiene la primera parte de los asientos del diferido. Cargo activo, cargo activo, cargo activo, abono activo, abono activo. En la conciliación fiscal, bueno, en el año 1, 2 y 3 ya lo vimos, un gasto no deducible por 100,000, pero ojo, en el año 4, ya les dije, aquí donde se pone bonito, ¿verdad que ya hasta mi perrita se emocionó? Oye, ladrar, pues ya se emociona, ya la siente. Aquí ya no es un más gasto no deducible, sino un menos otros gastos deducibles. ¿Y por qué otros gastos deducibles? Porque no están en la contabilidad, en la utilidad de impuestos. Entonces, ¿qué digo yo? Aquí en lugar de sacrificarme, me aprovecho. Yo tengo una utilidad de 90 millones, pues me voy a quitar 150 de este gasto y me baja. Entonces, vea lo que yo le decía. En el año 4 y 5, mi utilidad empieza a bajar, por ende mi impuesto empieza a bajar, es un beneficio futuro, es un activo por impuesto de renta diferido. ¿Lo ve? 150, 150. Y si usted suma todas las diferencias temporarias que usted se lleva a la conciliación fiscal, tiene que darle 0, porque contabilidad todo cierra. Y si no cierra, está malo. Ahora, un truco, que esto poca gente lo hace. Yo hago la conciliación de la conciliación, porque uno es medio paranoico y si no comprueba 7,000 veces no está seguro. Bueno, por eso soy contador y no financiero. ¿Cómo concilio yo el diferido? Para ver si lo hice bien. Ok. Y esta conciliación también le da el asiento contable. Tome el 30% del ajuste en conciliación. 30% de los 100,000 que usted se llevó a la conciliación. ¿Eso qué hace? Le incrementa el pasivo, ¿cierto? El pasivo de impuesto de renta corriente, porque incrementó el impuesto. Entonces digamos que el ajuste del diferido lo que le incrementa es el impuesto. Y tráigase también el ajuste del diferido, el activo, el que está aquí arriba, del año 1. Año 1, año 1. Me traigo el del activo, año 1. O sea, ajuste del pasivo en conciliación, ajuste del activo en balance. Sorpresa, 30 menos 30 le da 0 y aquí tiene el asiento contable. Misma historia en todos los años, ¿verdad? Toma el 30% de las partidas temporarias contra el 30% del impuesto de renta y eso tiene que darle 0. Y eso es un error muy común. A veces cuando uno revisa impuestos diferidos contra la conciliación fiscal no pega. O sea, un 30% de las partidas, o sea, como inicia la conciliación fiscal, sumar todo esto, multiplicarlo por 13, contra el ajuste que se le hizo al impuesto diferido en el activo y en el pasivo, y muchas veces eso no pega. Y si no pega, está malo, ¿verdad? Pero este ejercicio lo que le ayuda es a conciliarlo, ¿verdad? A ver que efectivamente está bien. Como saben, donde se pone bonito es en el año 4 y 5. Porque aquí dice Berries, 30% del ajuste en conciliación fiscal ya no es un incremento al pasivo por impuesto de renta corriente, porque estoy disminuyendo el impuesto, sino que más bien es un débito al pasivo. Y se acuerda que yo, cuando hice el ajuste del diferido en el activo, me lo llevé al cargo, me lo llevé al abono, perdón, me lo llevé al haber. Entonces, aquí otra vez se le formó el asiento, y le da 0 de diferencia. O sea, esta es la conciliación de la conciliación, por decirlo así. Entonces, nada, digamos, ese sería como el ejercicio digamos, el ejercicio completo de una partida temporaria por vidas útiles. Esto siempre tiene que ser en la contabilidad. El hecho de que usted me diga, no, mi vida útil fiscal es la misma, eso es imposible.
Eso no puede ser, eso es muy raro, ¿verdad? Se ve feo, se ve feo. Entonces, siempre debería haber esa diferencia. Ahora sí, abro el espacio para cualquier otra consulta, cualquier otro comentario. No sé, si hay algo más. Voy a dejar de compartir. Voy a poner el link donde pueden encontrar esto para que lo puedan consultar. Voy a poner en el chat. Entonces, si alguno tiene alguna consulta, por favor, pueden hacerla. Yo tengo una consulta. Sí, señor. Con respecto, digamos, en esa, la NIF 12, estamos hablando, digamos, en la parte de la NIF Full. En la parte de la NIF PYME, ¿hay alguna sección en las pymes que aplica igual de la misma manera? ¿Se maneja el mismo tratamiento? Sí, digamos, la parte conceptual es la misma. Seguimos trabajando con método de balance, o sea, la sección de la NIF para pymes sigue hablando de base fiscal, de base financiera, con base activos y pasivos. Es lo mismo. Donde puede variar era en los ejemplos que yo le decía, qué sé yo, que en costos por préstamo, NIF 23, que en NIF Full usted los capitaliza, pero en NIF para pymes no los capitaliza. Entonces ahí tiene que llevar una diferencia temporaria. Que en NIF 16, que usted ya no aplica NIF 16, sino que te puede devolver a NIF 17. Bueno, conforme al decreto, tenés que llevar la diferencia. O sea, también innovación y desarrollo, que la NIF Full te permite capitalizarlos, pero pymes lo puede bajar el gasto. Entonces, te genera diferencias. En conclusión, la estructura de la conciliación es la misma, que puede variar es la determinación de las diferencias temporales, ¿verdad? Pero debería ser igual. Buenas noches, Pablo. ¿Me escucha? Sí, señor. No, Pablo, Arturo Baltodano le habla. Para felicitarlo y agradecerle por su excelente ponencia y su excelente presentación de esta noche. Muy técnica y muy práctica, Pablo. Entonces, le agradezco mucho y seguimos adelante, Pablo. Muchas felicidades, un abrazo. Hombre, muchas gracias, don Arturo, por la confianza. Estamos a la orden. Les dejé el link de la presentación y el ejercicio en el chat. Ahí lo pueden consultar. Ahí está mi número, mi correo. Cualquier consulta, estamos a la orden. Don Pablo. Invitarlos a la charla del jueves, ¿verdad? Con don Harry, para que no se la pierdan, al igual a las 7:30. Don Pablo. Gracias. Sí, dígame. Qué pena, digamos, yo entro al chat, pero dice que está como deshabilitado. Pablo, yo igual entro al chat y yo no veo, digamos, el link que usted dice que usted nos copió ahí. Vamos a ver, porque ahí sí ya yo no sé. Ahí sí se me digamos, lo único que veo es que dice en 2 minutos damos inicio, que es de Crecer Contable. Después una señora que se llama Derling, muchas gracias, Pablo, y todos los otros comentarios de gracias, pero el link suyo no aparece. No sé si el usuario de Crecer Contable, dice Alan Cruz. Alan Cruz es mi socio en el despacho, ahí también. Si lo quiere molestar, ahí está. Dice Alan Cruz que ya se puede ver. Voy a copiarlo otra vez, por aquello que se haya quedado atrás. Avísenme si lo pueden ver. No, ya sé. Es que estaba chateando a Crecer Contable. Ahí está. Ahora sí, ya deberían verlo. Sí, ya ahora sí aparece. Muchas gracias. Ok, Correcto, con mucho gusto. Gracias. Ahí en ese drive está la presentación y está el Excel con los 2 ejercicios. Muchas gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chacón. Chao. Pablito, por allá. Listo, mi estimado. Que estés muy bien. Gracias por venir. Gracias, Pablo. Chao. Por allá, Pablo.